Leamos un pasaje, un versículo nada más, en Nehemías capítulo 8, para dar inicio a nuestro tiempo hoy. Tengo algo un tanto diferente para nuestro tiempo de estudio. Nehemías capítulo 8, solamente, a ver dónde estoy, creo que la cité mal. Sí, Nehemías 8, el verso 5, por favor. Nehemías 8:5, todos dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Este fue un momento especial después de la reconstrucción en que Esdras como escriba se levanta como encargado de compartir la palabra y tenía a varios ayudantes con él en ese momento para hacer que el pueblo entendiera la lectura. Estuvieron parados todos a partir de la edad de poder entender, o sea, niños, jóvenes, grandes, estaban parados en una sola plaza desde el amanecer hasta el mediodía en la lectura y en la explicación de la palabra. Qué emoción. Pero para ellos fue un día de un gran avivamiento, arrepentidos de sus pecados, confesando sus pecados al Señor, y fue un día muy, muy especial. Quiero hablar ahora sobre eso. Los levitas también ayudaban en el verso 7, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Estuve la semana pasada con mi pastor Daryl y su esposa Carla. Me hospedaron. Son personas que conozco desde antes de que tuvieran hijos, desde muy jóvenes, recién casados. Y éramos amigos mucho antes de que él fuera mi pastor, pero ha sido como un proceso natural. Pero primero que nada son muy buenos amigos. Me admiro de Daryl y su ministerio. Es un pastor estable. Levantó casi de la nada un grupo a lo que es la iglesia ahí ahora. Y ya cumplió creo que 27, 28 años como pastor ahí mismo. Y no contempla mudarse ni buscar otro oficio ni puesto. Mientras tenga salud, mientras no contemple jubilarse, pues va a seguir adelante ahí. Es una obra bastante estable. Y algo muy importante celebraron en la iglesia hace como 3 años, 2, 3 años. En sus primeros 25 años como pastor, había terminado de exponer versículo por versículo todo el Nuevo Testamento y grandes porciones del Antiguo también. Y me puse a pensar ahora que estaba recordando esas fechas y los mensajes que ha sacado en orden. Me puse a pensar que él no es el primero que lo ha hecho y que ha habido en la historia momentos de grande influencia y de gran bendición y debido a esa sola característica, algunos que han estudiado un poco de la historia del cristianismo saben, o sea, para todos nos fue en el nombre de Martín Lutero como iniciador, como llama de fuego en aquel tiempo, ¿no? Habían varios en aquellos tiempos que obviamente como protestantes se traían cosas como que en medio del catolicismo todavía, pero eran personajes de mucho valor, pioneros en muchos sentidos, abriendo brecha en un ambiente totalmente hostil en contra de ellos, que nuestros respetos. Entre ellos, otro que se llamaba Juan Calvino. ¿Alguna vez has leído los institutos de la religión cristiana por Juan Calvino? Si lo hiciste, tardaste como 5 años en leerlos porque son volúmenes así muy extensos. Pero estamos a casi 500 años después
y sigue siendo como piedra angular para los teólogos hasta la fecha. Fue toda una cabeza para la teología. Nació Calvino en 1509, un poco antes que yo. En 1509, cuando Lutero pegó sus famosos 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenbergo, fue en 1517. Calvino tenía 8 años de edad, era un chavo todavía. O sea, Lutero arrancó con algo, Calvino apareció no en Alemania, sino en Suiza, y terminó gran parte de su ministerio en la ciudad principal, en Ginebra. ¿Okay? Su conversión a Cristo fue casi al instante de escuchar el mensaje. Tan inteligente, tan preparado como niño en su escuela, era un alumno excelente en latín, en lógica, filosofía. Su papá lo mandó a una universidad para estudiar leyes. A sus 21 años de Calvino, su papá falleció, y eso permitió que Calvino siguiera su primer amor, que era teología, y estudió preparación en la Biblia. ¿Okay? Se entregó a Cristo y al poco tiempo, con la misma decisión firme, renunció al catolicismo y abrazó la causa protestante. De estudiante en la Universidad de París, escribió un sermón que predicó su amigo, que también era rector. Al predicar ese mensaje, los dos fueron mandados fuera de la ciudad, fuera de la universidad, y prácticamente al exilio. Y ese tiempo duró casi un año. Hasta estuvo encarcelado durante un procedimiento en su contra. Y para mí, era un chavo todavía. Y tenía tan firme su fe en Cristo. En cuestión de teología, donde se destacó enormemente y dejó huella que se siente hasta hoy, era básicamente un hombre muy exageradamente esforzado. Cuando terminó en exilio de la universidad, lo expulsaron de la escuela y todo, cayó en una casa, no cayó, pero llegó a una casa de un amigo que tenía una gran biblioteca y se metió solito a seguir sus propios estudios. Tan grande que llegó a ser Calvino, prácticamente en cuestiones de teología, fue autodidacta, motivación interna propia para llegar tan lejos. Hubo, en su intento de llegar a ver a su familia en una ciudad en Alemania, toparon con una guerra, una cosa muy fuerte. Por ahí estaba bloqueado el camino principal. A fuerza se tuvieron que desviar, y es cuando llegó por primera vez a Ginebra. Había un pastor ahí de apellido Farel, Guillermo Farel, que estaba levantando obra en contra de la mayoría católica en aquel tiempo, y fue un momento decisivo para Calvino también. Farel sabía la calidad del estudio y la mente de Calvino, y quería que se quedara a predicar, a ministrar la palabra, tanto conocimiento que tenía. Y Calvino le dijo: no, mi deseo, mi prioridad es prepararme más, estudiar más y escribir, ¿no? Y no pudo convencerlo hasta que le dijo el pastor Farrell: si no me haces caso, si no te quedas a predicar, voy a estar orando en tu contra, para que sea tu tiempo de retiro maldecido. Y lo comenzó a pensar Calvino y dijo: bueno, mejor me quedo, pues. No quiero que esté orando en mi contra. En fin, se quedó, comenzó a enseñar la palabra, y a los 4 meses lo nombraron pastor de la iglesia principal de Ginebra, oficio que ocupaba casi el resto de su vida. Sus intentos de imponer reforma también provocó una reacción en Ginebra. Eh, un mundo que se considera cristiano, que no lo es, no entiende, no quiere que la gente exhorte en cuanto a cambio radical en la vida, comenzando con la parte moral. Y se enojó un contingente en su contra y fue expulsado de Ginebra. Estuvo fuera 3 años, y
de los mismos lo invitaron después a volver porque habían hecho un desastre con las cosas y necesitamos que Calvino regrese a Ginebra. Entonces lo invitan otra vez. En ese tiempo, estamos hablando de 1541, Calvino predicaba de 2 a 4 veces los domingos, diario, entre semana por las mañanas, y había mucho auditorio siempre. Imagínense. Predicaba verso por verso, libro por libro, verso por verso. Había gente de otros lados, de Europa principalmente, que habiendo sabido que en Ginebra había cierta tolerancia, sin saber de Calvino directamente, procuraban ir porque andaban perseguidos, amenazados, habían dejado familiares muertos atrás y seguían, ¿no? De Escocia llegaron los Hugonots, no sé cómo traducir ese nombre, pero es muy propio de Escocia, un movimiento de resistencia al catolicismo, pegó fuerte y pegó mucho tiempo en Escocia, como una rama más de creyentes ahí, ¿no? Llegan a Ginebra con otros refugiados por los mismos motivos de Italia, de Alemania y de otras partes. En poco tiempo, la gran ciudad de 10,000 personas, que para nosotros hoy en día no es la gran cosa, pero se duplicó de 10,000 a 20,000 personas y casi todos ahí por refugiarse y por tal de escuchar la palabra de Dios, porque ahora sí corría la voz. Calvino era como nadie en su exposición de la palabra. Me puse a pensar un poco bueno, me adelanto demasiado ahorita. Había otros ahí que fueron muy fuertes como reformadores en sus propios países más adelante. Como detalle, en medio de todo esto se va traduciendo la Biblia de acuerdo a la necesidad. Y había necesidad de que la gente refugiada que solo hablaba inglés, que pudiera entender en su propio idioma. De ahí una Biblia traducida al inglés por Juan Knox y colaboradores, uno de esos escoceses, que se llamó después la Biblia de Ginebra, porque ahí se tradujo. Y resulta que esa Biblia, esa versión de la Biblia de Ginebra, fue prácticamente la primera Biblia que llegó al Nuevo Mundo, a este continente, en el lado de Nueva Inglaterra, y fue entre los primeros colonos la Biblia de preferencia, por ser también traducida y de su inglés que conocían. ¿Sí? O sea, ese tipo de historia me fascina. Con todo, Juan Calvino, ¿cómo era? Yo, con su inteligencia y tanta gente que lo escuchaba, me lo imaginaba yo como un tipo que medía casi 2 metros de altura, un tipo carismático, fuerte, de salud. Imagínenselo, sus compromisos por semana eran increíbles. Y resulta que era más como el apóstol Pablo decía de sí mismo. Era un hombre chaparro, flaco, no era carismático en ningún sentido, su voz era casi monótona, y era un tipo de estatura y de salud raquítico desde joven. Tenía unos malestares, muchas dificultades de salud. De hecho, murió a sus 54 años de edad. Murió jovencito. Sí, me suena muy joven, 54 años de edad. Pero es interesante cuando comparas cómo era en su persona con su misión de vida, su vida en oración y la manera en que exponía las escrituras. Murió el 27 de mayo de 1564 en brazos de Teodoro Beza, que era su discípulo y después su sucesor en el ministerio, que igual fue toda una cabeza y un testimonio durante años después. Y escribió Beza, al fallecer Calvino, escribió esto: habiendo sido espectador de su conducta por 16 años, he rendido informe fiel tanto de su vida como de su muerte, y puedo declarar ahora que en él todos pueden ver un ejemplo hermoso del carácter cristiano. Calvino como hombre. Ahora, Calvino brevemente como predicador, como ejemplo de lo que estoy tratando de exponer y aplicar hoy.
Este, como resultado de su ministerio y su ejemplo, voy a decir que mi oración es que ahora, más que nunca, los que se paren a ministrar la palabra de Dios recuperen el arte de casi desaparecido de la predicación expositora. Las iglesias siempre buscamos mejores métodos para alcanzar el mundo. Sin embargo, Dios está buscando a mejores hombres que se dediquen a su método bíblicamente ordenado para avanzar su reino, específicamente la predicación. Este, ay, soy un hombre común y corriente, y sí hay cosas que me molestan a veces, ¿sí? Si me dices protestante, pues te voy a dar en la cara porque no soy protestante. El testimonio de Jesús existió 1500 años antes. Los reformadores se admiran por sus cualidades y muchas cosas que pudieron lograr, pero se les quedaban costumbres y creencias que no son, o sea, a decir verdad, ¿sí? Me choca cuando alguien me ve y no me conoce o apenas me está conociendo y se entere de que soy pastor. Reverendo Smith. ¿Reverendo? El nombre de Dios es reverendo, según David en un salmo. No me pongan ese título, ¿sí? Pero bueno, en cuanto a otra molestia, son varias cosas que me molestan, ¿no? Pero me encanta, después de terminar de sudar hasta mis tenis un domingo, exponiendo la palabra y predicando, y termino agotado, y alguien va saliendo y dice, qué bonita plática hoy. ¿Cuál plática? Fue un sermón. No estamos platicando, estamos tratando asuntos de gran importancia por la palabra, en la palabra de Dios. ¿Cuál plática? ¿No? Una plática requiere dos partes, ¿no? No fue un discurso, fue un mensaje, un estudio, ¿sí? Pero no fue una palabra cualquiera. Bien, para Calvino, su pasión, su convicción era que la exposición ordenada de la palabra tenía que ser el centro, el fundamento, lo primordial, lo que más tiempo y esfuerzo ocupábamos en las iglesias. Es lo primero, principio y fin, tiempo en la palabra. Para él, la autoridad suprema de la Biblia demandaba una alta atención, una máxima reverencia. La mejor forma de predicar a la iglesia, pues, era por medio de exponer, o sea, leer, tomar el sentido más literal posible, hacer que la gente entendiera las escrituras, pero como fue desde un principio el motivo y la intención de Dios mediante su Espíritu Santo. ¿Sí? La manera más segura de hacerlo, según él, era libro por libro, verso por verso. Así se expone todo el consejo de Dios. Como dice Pablo, se despide de los efesios, de los dirigentes ahí, va rumbo a Roma, y todo el mundo sabe que ya no volvemos a ver a Pablo en esta vida. Fue un momento muy importante y él les declara, no he rehuido declararles, o sea, todo el consejo de Dios, o sea, completo, entregó lo que Dios le había entregado. ¿Sí? Y es nuestro deber hoy en día también. Si es libro por libro y verso por verso, así exponemos todo el consejo, toda la palabra de Dios. Y así se cuida de que las aplicaciones sean basadas en un contexto histórico sano y literal. Todos hemos escuchado cosas que salen de la boca de algún predicador, algún dirigente supuestamente espiritual, con la Biblia muy visible en la mano y abierta y leyendo y comentando, tonterías. Si todos hubieran tenido razón, el Señor Jesús hubiera vuelto por los suyos ya más de 20,000 veces, ¿no? O sea, hay por ahí que dicen que ya mero Jesús viene, se juntan estas señales y ya está. Y ya están puesto fecha para eso.
Y no solamente los raros y las sectas falsas lo han hecho, entre gente muy cercana a nosotros en doctrina han, han caído en lo mismo. A mí me tocó en el año 1974, estaba estudiando mi seminario, preparándome para esto, y circulaba un libro escrito por un pastor en California de renombre, de mucha confianza, y si lees el libro hoy, dices, muy lógico, entre los días festivos de los judíos y la fecha en que nació la nación de Israel, y fue una convergencia de como 10 o 12 argumentos para concluir que para septiembre 1974 ya regresa Jesús a más tardar. Y hasta pusieron el primer domingo de septiembre, ¿ok? Y había gente que vendía sus cosas y se preparaba porque ya viene Jesús, ¿sí? Del 74 para acá, ¿cuántos años han? Como 40 años, 41 años, ¿no? Y todavía. Y vez tras vez hemos visto cosas así, como un ejemplo de una exégesis, una exposición de la Biblia equivocada, con fruto dañino. Porque perdemos credibilidad en el mundo cuando decimos algo va a pasar porque la Biblia dice y no pasa y quedamos en burla. Debemos tener muchísimo cuidado. Eh, es como un ejemplo de esto. Los hugonots y los demás refugiados, cuando llegaron con, con Calvino, imagínense, los que llegaban a Ginebra, su experiencia había sido de reuniones clandestinas y en grupos pequeños, porque si no, llamamos la atención, nos detectan y suerte si no nos matan y solamente nos mandan a la cárcel. Y peor, tal vez no nos maten a nosotros, sino a nuestras familias y nos despojen de nuestros bienes. Eran tiempos tremendamente peligrosos. Entonces, esta gente, si tenían la suerte, entre comillas, de contar con alguna copia de las escrituras, muchas veces no la guardaban como libro entero. ¿Qué tal si se pierde? Se pierde todo. Entonces llegaban a sus reuniones y en tiempos más recientes en Rusia, en el tiempo comunista igual, las iglesias clandestinas, había por familia como un encargo de cierto libro y cierta porción. Había Biblia completa en la congregación cada vez que se reunían, porque cada quien traía su copia que le tocaba, ¿sí? Y si se perdía una parte, pues fue una parte y no fue todo. Esta gente se congregaba, si había un maestro más o menos preparado, que bueno, leían y procuraban entender. Llegan a Ginebra y el congregarse es un asunto abierto. Es más, en ese edificio que antes era catedral católico, lo convirtieron en lugar de predicación de la palabra. Se llenaba, la gente iba, todo el mundo iba a gusto, te sentabas sin peligro, muchos y casi todos, si no todos, cantaban alabanzas y se paraba ese chaparrito, pero cuando abría su boca y compartía verso por verso la palabra, era como 100 sermones de aquellos que escuchábamos antes. O sea, era una cosa tan tremendamente bendecida, ¿no? Se consideraban de los más favorecidos en el mundo. Contaban con el privilegio de juntarse sin peligro y escuchar un mensaje de una persona preparada en la palabra del Señor. Wow. El sermón en sí, cuando se paraba Calvino, su criterio era muy consistente. En latín decían los reformadores, sola escritura, o sea, solo la Biblia, solo la escritura. ¿Por qué? Porque no aceptaban autoridad aparte de la misma Biblia con sus 66 libros. Era máxima autoridad. Así que convenía, más bien urgía, que todo el mundo
entendiera el mensaje de Dios como es en esta palabra. Era urgente entender porque Dios nos ha dado esto y somos responsables de lo que dice, de obedecerla y llevarla a cabo, ¿no? Calvino dijo en una ocasión: lo majestuoso de las Escrituras merece que sus expositores las hagan accesibles, que las manejen con modestia y reverencia. En su término modestia es el hecho de no exceder en estilo, no llamar la atención en cuestión de tu persona, sino sacar por delante la palabra, que la gente tenga la confianza de que Dios dice, Dios dijo, Dios manda, haz de acuerdo a lo que Él marca aquí en su palabra. Era lo más importante. La forma, el estilo, la presencia física del que habla, no importaba. Lo urgente era que fuera vocero de Dios, no oráculo recibiendo revelación así como sueño, sino expositor honesto, responsable de la palabra de Dios. ¿Sí? Le debemos a la Escritura, dijo en otra ocasión, la misma reverencia que le debemos a Dios, porque de Él ha salido y no lleva nada del hombre mezclado con ello. Calvino creía, estaba convencido que al leer la palabra y exponerla, Dios estaba presente. Era su palabra, era la forma en que Dios estableció que el hombre descubriera el camino correcto y que descubriera cómo vivir de acuerdo a su perfecta voluntad. Dios levanta a personas para que lo hagan, porque el mundo entero necesita saber lo que Dios está exigiendo de todos. Por lo mismo, me acordé de una exhortación en Santiago 3, yo lo leo aquí, es Santiago 3, 1 a 2. En la Biblia, Santiago dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Yo sí quiero, yo sí hablo. No es con esa ligereza. ¿Sí? Mientras más hablas y en nombre de Dios, más susceptible estás a que te equivoques y que hagas tropezar a otros. Cada quien debe de pensar por su cuenta, buscar a Dios por su propia cuenta. Necesitamos todos guía confiable, ¿sí? Así que tengamos cuidado al abrir la Biblia, al estudiarla y sobre todo al intentar compartirla con otros. Que no pase por el filtro de nuestro orgullo o nuestra falta de entrega o por nuestra ignorancia, sino que salga como Dios quiere que salga. Es un deber solemne y enorme. ¿Qué oficio? Cuando nos paramos a hablar, no tenemos derecho a imponer nuestras propias ideas o manipular a los congregados con esfuerzo y emociones propios. Tenemos autoridad, si tú quieres permiso, para llevar al púlpito únicamente lo recibido de Dios para el pueblo. En otras palabras, somos siervos de la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando mucho, somos siervos de la palabra de Dios, nos sujetamos a ella, si no, problemas para uno y problemas para todos. ¿Ok? Este será el oficio más delicado, más difícil, más importante y de mayor responsabilidad que cualquier otro oficio o trabajo que hay en toda la tierra. Hablar por Dios, decirle a un prójimo tuyo, un vecino tuyo, Dios quiere que hagas, fuerte si nos equivocamos, que si al Señor lo representamos mal, es el oficio más delicado que hay. Bien, él sabía, hablando de Lutero y sus mensajes, que la presencia de Dios estaba presente mediante la exposición fiel de la palabra. Hay poder sobrenatural que se desencadena, que se suelta, que se libera cada vez que se predica
el Evangelio. Estaba meditando, me toca una semana, en 15 días salgo por otra semana a una conferencia de pastores y parece que me invitan a predicar otra vez ahí. Y pensando en algunas cosas por ahí sobre eso, me maravillo del hecho de que no solamente la palabra no ha cambiado, pero cuando vemos el testimonio del Evangelio, te das cuenta que el Evangelio ha sobrevivido todo tipo de ataque, todo tipo de ambiente en contra. Ha habido muchos enemigos que activamente han procurado desaparecer la Biblia y con la Biblia los que en ella creen. Y aquí estamos, cuántos años después, con la firme promesa del Señor de que está con nosotros hasta el final, hasta que venga por nosotros. El Evangelio, escuché un pastor sureño en mis tiempos, y tienen en Estados Unidos, y tienen sus formas de hablar que llaman la atención a veces, pero tanto que hablamos de apología, defender la fe, defender a Jesús y defender el Evangelio. Sí, en un sentido sí. Tenemos que saber cómo responder a cada uno y a las preguntas que nos hacen. Pero él decía en su mensaje, predicando sobre la cruz de Cristo y su resurrección y nuestra fe en él, y su exhortación al final fue, no hay que defender al Evangelio. El Evangelio es como un león. Sácalo de su caja, de su jaula. Sácalo de su jaula. Se sabrá defender solito. Y así es. Proclamemos el mensaje de Jesús. El Evangelio en sí es poder sobrenatural de Dios para salvación para todo aquel que cree. La limitante es que nosotros no estamos divulgando, no estamos sembrando. Pero el apóstol Pablo habla del Evangelio y el poder de Dios. En griego la palabra es dinamis, o sea, de ahí sacamos nuestra palabra dinamita. ¿Sí? Es el poder de Dios para salvar. ¿Sí? Y es un poder sobrenatural que ejercemos cuando predicamos el mensaje. Es como si Dios mismo estuviera en persona del Hijo parado aquí, compartiéndonos en toda su gloria. Tenemos que hacerle tanto caso a esto como a su presencia si estuviera aquí con nosotros. ¿Sí? ¿Qué oficio y qué presencia está con nosotros cuando predicamos el Evangelio? Podemos hablar de que el mundo va de mal en peor, nos van a tocar días muy oscuros y muy difíciles. ¿Y en qué momento el ser humano no ha hablado así? Añorando tiempos anteriores. ¿Y qué falta de sabiduría? En 1 de Juan 5:20, Juan dice que el mundo entero yace en maldad. ¿Qué descripción del mundo? El mundo entero yace en maldad. Eso lo escribió hace casi 2000 años. Y si era cierto en su tiempo, pues es más que cierto hoy en día también. No importa el siglo, el país, el pueblo en donde vivas, a lo que voy es, soltemos el poder de Dios. La palabra de Jesús, la palabra de su evangelio es sobrenatural. Ha podido más que todos los gobiernos del mundo, por la forma que sea, ¿no? Estructurado el gobierno, el mensaje de Jesús tiene efecto en los corazones. Para Calvino, el púlpito, por llamarlo así, ¿no? Era su prioridad. Lo que Dios le tiene que decir al hombre es infinitamente más importante que lo que el hombre le tenga que decir a Dios. Qué bueno que oramos. Qué bueno que compartamos testimonios de vez en cuando. Pero a lo que venimos es escuchar de arriba. Necesitamos palabra de Dios, no el parecer de cada quien. Lo que nos alimenta es esa palabra infinita y poderosa. Calvino otra vez dijo, una asamblea en que no se predican las doctrinas celestiales no se merece el nombre de iglesia. Esa es su función principal. ¿Sí? La única manera en que una iglesia puede ser verdaderamente edificada
es mediante el estudio estructurado de la palabra. La meta de un buen maestro es voltear la mira de la gente, del pueblo de Dios, ya no hacia el mundo, sino arriba, hacia Dios y las cosas de Él. Así que Calvino era un hombre muy aplicado a la exposición secuencial. ¿Sí? Casi todos los sermones de Calvino así son, en serie, libro por libro. Eh, es más, estaba viendo entre muchas cosas, cuando de Ginebra lo sacaron, recién comenzó su pastorado y hubo oposición y lo sacan 3 años. Había iniciado sus estudios, si bien me acuerdo, fue en Miqueas, un profeta pequeño, de los profetas menores, y estaba, no me acuerdo, pon tu capítulo 3, Miqueas 3, ¿no? Versículos 1 a 4, un decir. Se fue, más bien lo expulsaron. 3 años después regresa, retoma el púlpito y adivinen dónde fue su siguiente predicación. Miqueas 3, de 5 a 8. O sea, tal cual, es como si no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, muy aferrado a su sistema de verso por verso por verso, el estudio. En el libro de Hechos conté 89 sermones. El profeta Ezequiel, que no es nada fácil, de ese libro hizo 174 predicaciones. En el libro de Job sacó 159 sermones. Es un reto. Yo para sacar 20, ¿no? Sería una labor muy, muy fuerte. 159 sermones en el libro de Job. Y la gente no se dormía. Y no decía nadie, Job otra vez. Al próximo año, cuando termine, voy al que sigue, ¿no? Pero ya no quiero más de Job. No pensaban así. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y Dios ha preparado a un hombre para instruirme y Dios tiene algo para mí. Hoy no faltaré a menos que esté muerto, hospitalizado o algo muy fuerte que me haya pasado, ¿no? En Efesios, Nuevo Testamento, son 6 capítulos. Efesios lees de principio a fin en 20 minutos, si quieres, media hora, cuando mucho. Calvino preparó 48 sermones, variando entre 2 a 4 versículos por estudio. 48. Y fueron tan impactantes que se imprimían y se llevaban. Juan Knox, reformador de Escocia, no se quedó en Ginebra, regresó a Escocia y en su lecho de muerte estaba estudiando. El día que moría, tenía a su lado los sermones de Calvino en Efesios, ¿no? Eso estaba estudiando y leyendo. Bien, era un hombre Calvino de un corazón consagrado. Ningún hombre puede tratar la doctrina de la piedad a menos que el temor a Dios reine en su corazón. Era de una voluntad incansable. Es impresionante cuando lees, he comentado de las amenazas, los enemigos, las amenazas de persecución, las interrupciones en su misma iglesia. A medio sermón entraban y lo amenazaban con muerte. En una ocasión entraban 6, 8 tipos, espadas desvainadas. ¿Vas a terminar con esto ya o te matamos? Y el chaparrito Calvino se sale ahí, los encuentra aquí en medio y adelante. El cuerpo sí pueden destruir, pero mi alma no. Y se van retirando, ¿no? Y vez tras vez había incidentes así y no cejaba. O sea, su pasión por la palabra crecía cada día. Ahora, hombre, predicación, su mensaje, el auditorio. Si viste tu correo o tu WhatsApp ayer, esto va a ser repaso. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Decepcionado? ¿Deprimido?
angustiado, enojado, desanimado, confundido, ofendido, apático, triste, tibio, rebelde, inestable, endurecido, distraído, enganchado, atorado, inquieto, incumplido, ansioso, cansado. Soy un pastor de aquellos, somos pocos, pero descubrí solución a todo. De veras, por fin, una metodología confiable que transformará tu vida, la de tu casa, la de tu familia, tu domingo y tu iglesia. Es algo que todo el mundo puede alcanzar a implementar para provecho. Tristemente, no todos lo harán. No por no poder, sino por no querer. ¿Listos? Son 2 preceptos. Escuchen bien. 1, congrégate. ¿A qué venimos? Casi temblando la levanto. A esto venimos. Wow. ¿Cuánta necesidad tenemos de ella? ¿Cuánto no sabemos todavía que debemos saber? Y el abismo entre lo que sabemos y lo que hacemos, qué vergüenza, ¿no? Si tan solo cumpliéramos lo ya sabido, qué transformación habría. Número 2, mientras estás aquí, concéntrate. Híjole, estoy pensando puras cosas que me chocan. Me dijo tal cual un día hace mucho tiempo una persona que ni conocen, ¿no? Pero saliendo de un estudio en la casa, en la 20, me comentó un domingo, ¿sabes qué, Greg? Tu voz es tan tranquilizante que apenas me siento, me duermo. Para mí no lo tomé como halago. O sea, ¿a qué vienes? ¿No? Recomendaciones. Llega y acomódate antes de la hora de empezar. Así ayudas a los demás también. El tiempo de alabanzas, ¿saben para qué es? Es para alabar a Dios, ¿no? Es tan importante que todos debemos estar aquí antes para arrancar juntos y cantar tan fuertes al principio como escucho al final, ¿sí? Sin querer me doy cuenta de que van entrando más personas porque para la 4ª canción ya somos más, se escuchan, ¿no? No somos los mismos 6 con que habíamos comenzado, u 8. Recomiendo que vayas al baño antes de la hora de empezar. Aquí abajo son 2. Si no alcanzas, cuentas con 2 arriba. ¿Sí? A veces me pongo a pensar, muy pocas veces voy al cine, pero las veces que voy, me doy cuenta que hay menos movimiento en el cine en 2 horas y media que en 45 minutos de estudio de la palabra. Qué curioso, ¿no? Agua, silla. 45, pon tú 1 hora. ¿Eh? Si la gente fuera así en el cine, yo creo que tú mismo les dirías algo, ¿no? Oye, ¿a qué viniste? Cállate o vete. No sabes cuántas ganas dan a veces. Olvida a propósito tus aparatos electrónicos. Trae una Biblia normal, se ven así. A veces no es siempre color negro, pero Biblia. ¿Sí? Cuaderno y lapicero. Si me ven, casi siempre tengo una hoja o 2 hojas, un cuaderno, mi Biblia y mi lapicero. Y mi único detalle es que mi escritura es tan fea que después a veces, no sé, pero mayormente yo te puedo comentar después los versículos de prueba, de referencia, las divisiones del estudio, su tema principal y casi siempre anoto la aplicación o las aplicaciones que escuché para mi vida. ¿A qué vinimos?
No vinimos a absorber la palabra con el afán de aplicarla a nuestras vidas. A veces digo, si es así nomás de venir y acomódate, pues ve a misa, ¿no? Ora entre semana por los estudios. Orar por el estudio el domingo a las 10 de la mañana es un poco tarde. Cuando necesitamos oraciones entre semana, mientras estamos haciendo los preparativos para el estudio, cuando estamos preparando el tema, ¿cuántos oran por mí, por Jorge, por las maestras? Pero fervientemente manejamos palabras de Dios, no es cualquier cosa. Y es tan fácil errar, es tan fácil no hacerlo bien. Y nuestra meta, nuestro afán, nuestro deber con Dios mismo es no impedir la transmisión de su voz, de su palabra. ¿Sí? Ahora sí, pregúntate, ¿por qué me trajo Dios hoy a este preciso estudio? Yo me pregunto toda vez que voy, o sea, en donde esté. El, el tiempo con mi pastor, el miércoles pasado, tuvo su reunión con sus jóvenes. Entré con él y había 12, 14, ¿no? Muchachos, edad de universitarios ahí. Qué bendición. Este, Primero pensás, ¿voy o no voy? Pero entré con él y qué riqueza de estudio, sobre textos que ya sabes, pero vas apuntando, vas escuchando a los demás en sus interacciones y voy apuntando, aprendo, me acuerdo de cosas. O sea, cada vez que estamos en la palabra no es una casualidad. Dios te tuvo ahí por alguna razón especial, específica. Descúbrela y aplícala a tu vida. Es sumamente importante. ¿Sí? Ahora sí, una pequeña exposición antes de terminar. En Esdras capítulo 7, por favor. Esdras capítulo 7. Más bien una lectura y unos comentarios breves. Después de tanta introducción, vamos a exponer un pasaje, aunque unos minutos nada más. Esdras, antes de Nehemías. Esdras capítulo 7. Nehemías fue mandado a reconstruir la ciudad y el templo. Esdras fue mandado porque era hombre preparadísimo en la palabra, había sido escriba y lo mandaron como encargado con la enseñanza al pueblo. ¿Sí? Esdras 7 de 6 a 12, por favor. ¿Podemos leer juntos? ¿Te gustan? Dice, Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos de Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. ¡Qué reconocimiento! El mero emperador sabe a quién representa Esdras, al Dios de los cielos. Esdras, paz. Y le dio
pasaporte, le dio cómo llegar a cumplir con sus funciones ahí. Esdras en el verso 10 dice, había preparado su corazón. ¿Has preparado tu corazón para recibir la palabra? ¿O viniste porque te trajeron? Toco domingo, ni modos, no busco pretexto para no ir. ¿A qué venimos? ¿Sí? Y venimos con el fuerte deseo en el corazón, Dios, háblame hoy, por favor, sacude mi vida, corrígeme, ¿no? Haz que sea como tú quieres que sea. Y por favor, dame el privilegio de llevar fruto para ti, de compartir tu mensaje con otros. Es el poder tuyo. Ayúdame a compartirlo, ¿no? Preparó su corazón y son 3 pasos en este proceso, ¿no? Dice, para inquirir, investigar, para cumplir. O sea, Dios te enseña no solamente para que tengas conocimiento, es para que te sujetes y obedezcas, que hagas lo que te está enseñando. ¿Sí? Inquirir para cumplir y para enseñar. Wow, enseñar viene de último. Primero aprende, primero cumple tú y luego atrévete a enseñar a los demás. ¿Okay? En 2 Timoteo capítulo 3 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa palabra inspirada por Dios, bueno, son 3 palabras, pero en el texto griego es una sola palabra compuesta de 2. Theos, Dios, neustos, espíritu o aliento. Y literalmente significa que la palabra de Dios es como el respiro de Dios mismo, lo que Él pronunció. Es única vez que aparece la palabra así en el Nuevo Testamento, pero Theoneustos, Dios respirado, o sea, respirado por Dios mismo. De Él salió tal cual. Si quieres pensar que los autores tomaron dictado, como quieras, pero es la palabra precisa y completa de Dios. No sobra nada, no falta nada. Y de Génesis a Apocalipsis, de pasta a pasta, es palabra de Dios con el mismo peso de responsabilidad para que nosotros la aprendamos. ¿Sí? Bien. Malaquías 2:7 dice, yo lo leo. Malaquías 2:7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. De vez en cuando debemos darle gracias a Dios profundamente por los mentores y maestros y pastores que hay en nuestras vidas. No todo el mundo cuenta con ese privilegio. Y en la historia había mucho creyente que contaba con mucho menos en ese sentido. Algunos vivieron y murieron sin tener su haber Biblia completa. ¿Y cuántas copias tenemos? Coleccionando polvo ahí en el closet entre domingos, ¿no? Debemos darle gracias a Dios por los momentos que nos da para estar en su palabra. No estamos entrando a un edificio como si el edificio en sí tuviera mayor presencia de Dios, pero por educación, por reverencia, por respeto y temor a Dios, cuando abramos la Biblia, pongamos atención, no faltemos. Urge que nos enteremos de la voluntad de Dios, de su palabra. Urge que honremos a Dios. Y solo vamos a descubrir cómo mediante lo que asimilemos de su palabra. Por algo Dios levanta maestros y pastores en nuestras vidas. Bien, oremos, por favor. Señor nuestro, te doy gracias por el privilegio que es nuestro servirte. Te doy gracias, Señor, por ejemplos en la historia que eh, agregan mucho sabor a nuestro conocimiento. Te doy gracias, Señor, por personajes tan fuertes en la historia que escribieron y con tanta pasión, a pesar de tanto problema físico, de salud,
de tragedias personales en sus vidas y de enemigos constantemente alrededor. Y aún con todo eso, a predicar la palabra. A veces más de una vez los domingos, a veces hasta diario. Había concurrencia, había gente apasionada, gente dispuesta a escuchar y aplicar a sus vidas. Señor, pon en cada corazón hoy hambre por ti, hambre por tu palabra. Que despiertes en cada uno, Señor, este respeto, esta reverencia, esta necesidad urgente de leer y saber más de ti. Y sobre todo para cualquiera que no tenga a Cristo como su salvador personal, que entiendan, Señor, que a veces la apatía, la indiferencia, el no conocer y la desgana son fruto del hecho de que no estás adentro, no vives en nuestro corazón. Te ruego, Señor, que cada una aquí sea una persona nacida de nuevo, que haya tomado a Cristo como su Salvador personal. Te doy gracias, Señor, por cada uno aquí hoy, sobre todo, Señor, por tu presencia mediante tu palabra, tu poder en el Evangelio compartido con el mundo. Qué confianza nos das de fruto y de recompensa contigo en la eternidad. Te damos gracias por todo en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que tengan una bonita tarde. Gracias.